Buenas tardes a mis hermanos. Vamos a darle entonces comienzo a la tarea del día de hoy. Vamos a empezar con la oración. Entonces nos vamos a acomodar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle a Dios, Dios, gracias por este día, por el pan del día de hoy, por el trabajo, por nuestra familia, por todas las enseñanzas en esta vida, por las pruebas. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí, por la oportunidad de aprender un poquito más. Le pedimos por las personas que sufren, las personas que lloran, las personas que necesitan una mano amiga, para que éstas sean bendecidas, estén llenas de luz, para que nosotros seamos esos focos de luz, para que en la tarde de hoy, en la charla, podamos sacarle el máximo provecho, podamos aprender y practicar sobre ello. Le damos gracias a Dios y que así sea. Así sea. Bueno, para la tarde de hoy, Eh, la conferencia es Principios Básicos del Espiritismo a cargo de Johnny Pérez. Entonces le damos la bienvenida. Buenas tardes a todos, Buenas a tardes. los presentes y a los que están en la virtualidad. Los saluda a Rutas de Luz, todos unidos por amor, con Dios, Jesús y Kardec. El día de hoy, pues, estamos viendo los principios básicos del espiritismo. Es un tema importante, apasionante, y que nos da a los que son nuevos, realmente nuevos, pues digamos que les da un buen pincelazo de lo que es la doctrina espírita. Los que ya conocen de la doctrina espírita, yo creo que lo importante es que lo enfoquemos en enseñar la doctrina espírita. Que si ya la conocemos, por lo menos tengamos muy claros los conceptos, los principios y enseñarlos. No nos quedemos con el conocimiento solo para nosotros. Pues a modo de introducción, y esto pues, no es regaño ni nada de esas cosas. Al contrario, estamos hablando de que pues hay personas que se dicen espíritas, pero pocas conocen realmente lo que es el espiritismo, que la gran mayoría prefiere oír de los demás y no estudiar dónde están las informaciones y fuentes seguras que están en la doctrina espírita, que fue pues eh, trabajada y codificada por Allan Kardec. Entonces, es importante saber que la doctrina espírita nace, o el espiritismo, es un concepto nuevo, nace con Kardec. El que diga que había espiritismo antes de 1800 es mentira. Había otro tipo de fenomenología o mediumismo, lo cataloga Kardec, pero no espiritismo, porque el espiritismo es una doctrina nueva. Y dice que a pesar de la intervención humana en la elaboración de esta doctrina, la iniciativa pertenece a los espíritus, pero no a uno en especial, ya que es el resultado de la enseñanza colectiva y concordante de muchos espíritus. Puesto que si se basara en la doctrina de un espíritu, no tendría otro valor que el de una opinión personal. La doctrina espírita se presenta y es de los espíritus. Allan Kardec lo único que hace es recopilar la información a través de unos mensajes, que más adelante vamos a explicar un poco, a través de unos mensajes mediúmnicos, es decir, a través de unos mediums, unos intermedios del mundo espiritual al mundo carnal y recibe unos mensajes. Ahora, la doctrina espírita nace con todos los fenómenos que pasaron en 1848, de las mesas danzantes, que era muy famoso en su momento. Ahora, ¿de qué trata el espiritismo? Entonces,
Ya en el punto filosófico, ya en el punto como científico y todas sus consecuencias que puede traer, nos puede ayudar a contestar preguntas filosóficas como de quién soy antes de nacer, qué era yo, después de la muerte, qué seré, por qué estoy en este mundo, porque unas personas sufren más que otras, porque algunos nacen ricos y otros pobres, porque algunos nacen ciegos, paralíticos, débiles mentales, etcétera, mientras que nacen inteligentes otros y saludables. ¿Por qué Dios permitiría tan grande desigualdad entre sus hijos? ¿Por qué hay tanta desgracia en el mundo y la tristeza supera a la alegría? Y este es un ejemplo que dice, tres personas que viajan en un vehículo X, después de un pavoroso desastre, una pierde la vida, otro queda gravemente herida y la tercera escapa sin rasguños. ¿Casualidad? ¿Por qué suertes tan diferentes? ¿Dónde está en eso la justicia de Dios? Porque unos que son malos sufren menos que otros que son buenos. Entonces, a todas esas preguntas que en algún momento de la vida el que no conoció de cuna la doctrina espírita o espiritismo, pues se habrá hecho esas preguntas o habrá hecho esos cuestionamientos según lo que le hayan enseñado. Le habrá dicho si hay justicia, existe un Dios y ese Dios es justo. Entonces, ¿qué es la doctrina espírita o espiritismo? El espiritismo es al mismo tiempo una ciencia de observación y una doctrina filosófica. Como ciencia práctica, consiste en las relaciones que se pueden establecer con los espíritus. Como filosofía, comprende todas las consecuencias morales que se desprenden de esas relaciones. Pues digamos que científicamente, a través del método experimental, Allan Kardec empieza a investigar el fenómeno y ve que lo que se comunica, lo que genera golpes, pues es algo que llama la atención y que ese algo tiene que ser inteligente. Y el efecto inteligente que genera esa causa inteligente, pues son los espíritus. Ahí está la parte científica. Pero los espíritus dejan unos mensajes y esos mensajes muy, muy serios, preguntando ese tipo de preguntas que nos hacemos, muestran una filosofía. O sea, ahí está la filosofía, que obviamente tiene unas consecuencias morales. Entonces, el espiritismo se resume así, es una ciencia que trata de la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus, así como de sus relaciones con el mundo corporal. Dice Allan Kardec, el espiritismo es una doctrina revelada por los espíritus superiores a través de médiums y organizada, entre paréntesis codificada, por un educador francés, conocido como Allan Kardec, en 1857, que fue publicada la primera obra y surgió pues en Francia. Entonces vamos a ver cuál es la codificación espírita, qué es lo que se codificó y qué contiene. Entonces, el primer libro que sale a la luz en 1857 es el Libro de los Espíritus. Este libro es el compendio de la doctrina espírita, la presentación de lo que es espiritismo. Antes de este libro no había espiritismo, el concepto lo trae Allan Kardec, y ahí este libro muestra en la estructura dividido en 4 libros, nos va a contar cuál es el mundo espírita,
o mundo espiritual. ¿Cuál es el motivo por el cual está el hombre acá en la tierra? Hacer preguntas sobre lo que es, lo que no es visible a nosotros, como es Dios o como son las almas, va a permitirnos conocer a través de las preguntas y respuestas, porque tiene 1018, 1019 preguntas, depende de la editorial. A través de preguntas y respuestas nos va a divulgar, nos va a dar a conocer cuál es ese mundo espírita o espiritual. Nos va también a conocer cuáles son las leyes morales y nos va a dar a conocer lo que son las penas eternas o lo que nosotros podemos llamar eh, goces de la vida futura. Entonces, todo esto está contemplado en el libro. El libro de los espíritus es la obra magna, es la principal, y ahí está resumida toda la doctrina. Sin embargo, Allan Kardec amplía y sale una segunda obra que es el libro de los médiuns, en enero de 1861. Esta obra es el tomo experimental de la doctrina espírita. No es un compendio donde le explique a las personas cómo ser médiums. No les va a decir cómo desarrollarse como médiums, que ese en principio hubiera sido algo que llamara la atención. No, él está explicando la fenomenología, cómo en el laboratorio experimental, que es el laboratorio mediúmnico, a través de una persona que es el medium, obtiene mensajes de los espíritus. Ampliar más allá de esto, pues, es explicar, a dar una charla del libro de los medios. Sería muy interesante. Pero quedémonos con que es la parte experimental donde se ejecutan las preguntas y las respuestas, porque de ahí, de alguna manera, tuvimos que haber recibido las respuestas de las preguntas que hizo Allan Kardec, que fueron formuladas en el libro de los espíritus, y después comunicaciones, donde fueron ampliadas en el libro de los medios, en ese concepto experimental. Viene una tercera obra, que es el Evangelio según el Espiritismo. Nace en abril de 1864. El Evangelio según el Espiritismo es la obra que tiene los compendios con consecuencias morales. En esta obra vamos a explicar, va a ampliar más lo que es las leyes morales, sus consecuencias, las penas también se ven ahí, los goces, porque sufrimos, porque lloramos, porque existimos. Y toda la moral de Cristo está en el Evangelio según el Espiritismo. Allan Kardec, muy inteligentemente, trae los evangelios de Jesús en su práctica moral, en los conceptos doctrinarios del cristianismo, en la parte moral, y a través de comunicaciones de los espíritus superiores, hay unas ampliaciones y ejemplos de lo que es esos evangelios que dejó el Maestro Jesús, y amplía le explica cuáles fueron esos conceptos que daba el Maestro Jesús. Vuelve y sale otra obra en 1 de agosto de 1865, que se denomina El cielo y el infierno, o la justicia divina según el espiritismo. Muchos nos preguntamos si existe el cielo, si existe el infierno, si existe el purgatorio. En este libro lo que vamos a encontrar es cómo se define el cielo, qué se define por infierno, cuál es realmente el estado de la persona que fallece o muere, qué pasa con ella en ese otro mundo, que aparentemente es desconocido para nosotros, pero la doctrina espírita nos lo muestra. El cielo y el infierno nos muestra esos estados donde algunos están considerados en el cielo, otros en el infierno. E incluso el mismo libro habla de estados de purgatorio, habla de expiaciones y pruebas, y
nos muestra de alguna manera cuál es el estado de nuestro planeta Tierra, porque con lo que nosotros analizamos el comportamiento de nuestros hermanos y de nosotros mismos en nuestro planeta, vamos dándonos cuenta lo malos, lo perversos y lo imperfectos que somos. Sin embargo, ahí también dice que no reproba a ninguno y que ninguno va a estar en un eterno infierno. Pero a medida que vamos trabajando en nuestro perfeccionamiento, se va a dar la luz y la iluminación. Entonces, ampliar más allá del cielo y el infierno es dar una muy buena conferencia del cielo y el infierno, y poner un tema del cielo y el infierno sería magnífico. Pero acá estamos hablando solo principios. Y el último libro que sale a la luz es el Génesis, los milagros y las profecías, o la Génesis más bien, los milagros y las profecías y las predicciones según el espiritismo, enero de 1868. Este tomo, que es el quinto de la codificación espírita, habla de la parte científica, el compendio de esas situaciones que iniciaron con el inicio del mundo, las preguntas de cómo inició el universo, pero este tema no es explicado por Allan Kardec, ni el concepto de Allan Kardec. Es el mundo espiritual que nos da su concepto, nos trae las explicaciones del fluido cósmico universal, del principio material, que es el fluido cósmico universal, el principio espiritual, que es el espíritu, y por encima de ellos, que está Dios. Tiene conceptos importantísimos de cómo el cuerpo, aunque en el libro de los espíritus lo encontramos, cómo el cuerpo y el espíritu se unen a través de un intermediario que es el periespíritu. Habla de los fluidos, del fluido eléctrico, del fluido animalizado, y finalmente hace un análisis de las predicciones según el espiritismo, de los milagros que hizo Jesús, y tiene unas explicaciones ya en bases científicas a través de la doctrina espírita. Entonces, la codificación espírita son en estos 5 libros. Hay uno más, que es la obra póstuma, obras póstumas, donde también nos dan ejemplos, y que es el espiritismo. Entonces, ¿la doctrina espírita qué es? Principios básicos. Es ciencia, porque investiga, tiene el salón mediúnico, que es nuestro punto experimental. Es filosófica, porque responde a preguntas de las que siempre se ha hecho la humanidad, pero también tiene unas consecuencias morales, y también es moral, ético-moral, porque el espiritismo, a través del Evangelio según el espiritismo, nos muestra qué es lo que realmente enseñó la doctrina de Jesús, qué es el cristianismo, quién es el verdadero cristiano, y nos hace saber que el verdadero cristiano o el verdadero espírita tiene que ser un verdadero cristiano. ¿Es ciencia? Vemos acá que el doctor Brian Weiss, conocido psiquiatra del Hospital de Miami, autor de bestseller Muchas vidas, muchos maestros, ha llegado a conclusiones que impresionan a la comunidad científica y reforzaron los principios espíritas de la reencarnación y de la comunicabilidad de los espíritus. O sea, ya hay conceptos científicos donde no dan a conocer, corroboran lo que ya la doctrina espírita había dicho sobre la reencarnación, sobre la comunicación de los espíritus, sobre la vida más allá de la vida. Entonces, hay unas revelaciones que son muy importantes. Y hay investigadores espíritas, además, como Hernani de Amírez Andrade, que desarrolló investigaciones en el campo de lo paranormal y publicó 11 libros. Refleja bastantes casos registrados de reencarnación, 34 casos de poltergeist documentados, y así como una infinidad de fenómenos mediúmnicos observados. Y este ingeniero espírita también, pues, llevó a crear un concepto nuevo, lo creó como el modelo organizador biológico. Pero no es pues digamos que podríamos decir que es un concepto nuevo, pero realmente no lo es,
porque este modelo organizador biológico ya había sido tomado en los libros del libro de los espíritus, en el libro de la Génesis, como el perispíritu. Que sería muy importante que ahondando en los principios de la doctrina espírita, nos pongamos a estudiar estos temas. Entonces, el perispíritu, lo importante que es para el espíritu movilizar el cuerpo. Entonces, el espiritismo también es filosofía. ¿Por qué? Porque nos dice de dónde viene, de dónde va, por qué está sobre la tierra, por qué sufre en ella temporalmente y ve en toda la justicia de Dios. Ahí empieza a entender el motivo de la existencia humana. Y es moral porque se basa en la doctrina de Jesús, ya que espiritismo es basado en el cristianismo. Y tiene unos conceptos claves, por ejemplo, como este que dice: se reconoce el verdadero espírita por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. Esto lo vamos ampliando a medida que vayamos avanzando. Entonces, ¿cuál es el sentido de la moral espírita? Explicar cuál es el consolador prometido. Hay un pasaje en San Juan, en el Evangelio de San Juan, que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré a mi Padre hoy, y Él os enviará otro consolador, para que permanezca eternamente con vosotros, el Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conoceréis, porque morará con vosotros y estará en vosotros. Pero el Consolador, que es el Santo Espíritu, que mi Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. El espiritismo enseña que la causa de los padecimientos se encuentran en las existencias anteriores y en el destino de la tierra, donde el hombre espía su pasado. También enseña el objetivo de los padecimientos, pues explica que son como el medio de purificación que garantiza la felicidad de las existencias futuras. Este pasaje del Evangelio lo que nos está diciendo es que el espiritismo profetizado por Jesús es ese consolador prometido. Pero ¿cómo nos va a consolar? Ahí es donde tenemos que conocer los principios básicos. Entonces es importante aprendernos los principios básicos al que ya conoce la doctrina espírita, porque pues, ¿cómo la va a enseñar? ¿Cómo la va a explicar si no los tiene claros? Entonces, uno de los principios básicos es la existencia de Dios. 2, Jesús, guía y modelo. 3, la inmortalidad del alma. 4, la reencarnación. Quinto, la ley de evolución. Sexto, la ley de causa y efecto. 7, la comunicabilidad de los espíritus. 8, pluralidad de mundos habitados. Y 9, ley de justicia, amor y caridad. La existencia de Dios. En el libro de los espíritus, muchos ya sabemos que la primera pregunta que genera Allan Kardec es: ¿qué es Dios? Y la respuesta que da es: Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Además, en ese mismo primer capítulo del libro de los espíritus, explica que Dios es eterno, es inmutable, es inmaterial, es único, es todopoderoso, es soberanamente justo y bueno. Entonces, con todos esos atributos, sería Dios. Y si tuviera uno, le faltara uno de esos, no sería Dios. Y lo explica y lo amplía en el libro de los espíritus, dándonos a entender que sin Dios nosotros no somos nada. No habría creación, porque Él es el creador, Él es eterno, nosotros no. Ya nosotros ya explicaremos qué somos nosotros, pero la existencia de Dios es importantísima.
hay que ser conscientes de que si nosotros no conocemos lo que es Dios, pues no podemos entender el espiritismo, porque el espiritismo lo envía a Dios. Jesús, guía y modelo. ¿Cuál es el ejemplo más perfecto que Dios ha ofrecido al hombre para que le sirva de guía y modelo? Allan Kardec pensó que la respuesta pudo haber sido diferente. Nos iba a mostrar diferentes modelos de la humanidad que se han presentado en las religiones, diferentes religiones que se han presentado. Pero el mundo espiritual ha contestado, ved a Jesús. Es decir, nos muestran como el modelo de la humanidad a Jesús en su ejemplo de vida, en lo que nos dejó en la doctrina cristiana y nos dio a conocer la moral divina y las leyes divinas. Entonces, el mejor ejemplo que podemos tener es a Jesús como guía y modelo de la humanidad. La doctrina cristiana en su pureza es un verdadero compendio de las leyes morales de Dios y el verdadero concepto de lo que es Dios, el amor a Dios, y que realmente lo que nosotros debemos es cumplir con ese concepto de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Jesús es para el hombre el ejemplo de la perfección moral a la que puede aspirar la humanidad en la tierra. Dios nos la ofrece como modelo más perfecto. La doctrina que Jesús enseñó es la más pura expresión de la divinidad. Vamos a ver. El tercer concepto es la inmortalidad del alma. Pues el libro de los espíritus nos hace una pregunta que se puede decir, o nos da el concepto, se puede decir que los espíritus son los seres inteligentes de la creación, pueblan el universo fuera del mundo material. Entonces ahí está otro concepto importante, y es que más allá de que existe la materia, y eso lo explica también el libro de los espíritus, que es el fluido cósmico universal, que es el principio, está el otro principio que es el espiritual. Y ahí es donde nos muestra que nosotros como espíritus somos inmortales. Inmortales. Tenemos principio porque somos creados por Dios, pero no tenemos fin. Y eso nos da, pues digamos que una salvaguarda, una tranquilidad, porque nos muestra que nosotros existimos, continuamos, seguimos. Después de la muerte, sigue la vida. El espíritu en ese sentido no debería tenerle miedo a la muerte, porque la muerte es un proceso. La vida es muy corta, realmente es muy corta. El que ya tiene más de 70, 80 años dice, pues en la vida se me... Bueno, pero hay muchas vidas. Y está el siguiente concepto, que es el de la reencarnación. ¿Cuál es el objetivo de la reencarnación? Porque para algo nacimos. ¿Qué necesidad tenía Dios de que naciéramos? Y además de que reencarnáramos. La pregunta que hace el mundo el Allan Kardec del mundo espiritual es muy buena y contesta la expresión, el mejoramiento progresivo de la humanidad. Sin eso, ¿dónde estaría la justicia de Dios? Entonces ahí vamos contestando esas preguntas de por qué unos pobres, de que por qué otros ricos, de que por qué unos enfermos, de que por qué unos bien, de que por qué otros mal. Porque venimos a expiar, ¿no? Venimos en ese concepto de expiación y porque necesitamos mejorar, ¿sí? En el Evangelio, según el Espiritismo, dice, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Está en el Evangelio, en San Mateo 11, 12 al 15, dice, desde el tiempo de Juan el Bautista hasta el presente, el reino de los cielos se toma por la violencia y los violentos lo arrebatan, porque hasta Juan, todos los profetas, lo mismo que la ley, profetizaron. Si queréis comprender que os digo el mismo, es Elías el que iba a venir. El que tenga oídos para oír, que oiga. En este pasaje del Evangelio de San Mateo, Jesús está hablando
tácitamente y claramente que tiene que volver a encarnar, volver a nacer. Y él dice, Juan el Bautista era Elías. Lo dice muy claro. También tuvo una conversación con Nicodemo. Y con Nicodemo también hablaron de reencarnación. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Agua en las traducciones también tiene el concepto de materia. Y espíritu es el espíritu. Pues no te maravilles de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. O sea, Jesús también explicaba la reencarnación. Y la doctrina espírita explica el concepto de reencarnación en el sentido de que hay una justicia divina. ¿Y por qué reencarnamos? Viene la siguiente ley, que es la ley de evolución. Como estamos evolucionando, significa que tenemos un principio. Y en principio, pues nosotros fuimos creados por Dios. Cuando fuimos creados, fuimos espíritus simples e ignorantes. Y el espíritu pasa gradualmente del estado de embrión al de la infancia, para llegar mediante una sucesión de periodos al estado adulto, que es el de la perfección. Su vida tuvo comienzo, pero no tendrá fin. Ese es el recorrer de nosotros como espíritus. Nosotros iniciamos como unos niños, unos bebés, y como bebés nos equivocamos y cometemos errores, y nos toca aprender de esos errores para poder mejorarnos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una ley también que se llama causa y efecto, que a través de esas leyes, nosotros no podemos romper esas leyes. Que si cometemos errores, dañamos a los demás, cometemos errores en esta vida y nadie se da cuenta, solo me doy cuenta yo, y paso calladito, y no pasó nada, pues seguramente la ley, que es divina, sí va a cobrar. Entonces, Dios tiene sus leyes que rigen todas vuestras acciones. Si las violáis, la culpa es vuestra. No cabe duda de que cuando un hombre comete un exceso, Dios no emite un juicio en contra suyo para decirle, por ejemplo, has sido glotón, voy a castigarte, sino que ha trazado un límite. Las enfermedades, a menudo la muerte, son ese motivo para controlar a controlarnos a nosotros de nuestros excesos, porque la ley de Dios es inmutable. Entonces, ahí nace la explicación de todos los sufrimientos que tenemos nosotros, de todas las expiaciones, de por qué los niños a veces nacen sin padres, huérfanos, porque a veces unas situaciones tan difíciles, enfermedades desde el nacimiento o incluso antes del nacimiento ya, con enfermedades muy complicadas y que diríamos, Dios es injusto, ¿cómo va a traer una persona así al mundo? Es mejor que lo aborte. Pero este ser que va a nacer en ese estado necesita reparar sus faltas ante la ley universal, ante sí mismo. Entonces, tiene que arrepentirse de sus daños, pero también tiene que reparar los daños. Hay muchos, nosotros conocemos personas malas, o personas que han sido malas en la historia universal, no vamos a nombrarlos, y que han cometido errores. Muchos dirían, ya está en el infierno, cocinándose, pero resulta que no, porque ninguno de sus hijos Dios va a permitir que muera, dice el concepto. No es que no muera, Dios le permite al equivocado que se pueda resarcir, pueda reparar. Y por eso es que estamos en este mundo de expiación y pruebas, porque hay diferentes mundos. Otro principio es la comunicabilidad de los espíritus. Los espíritus, a través de los medios, nos dan a conocer todos estos conceptos en la doctrina espírita, pero nos deja una necesidad importante
está en el libro de los medios, y es que antes de convertirlo un espírita, hay que tratar de que la persona se haga espiritualista. Porque si no es espiritualista, ¿cómo va a entender los conceptos espíritas? Todo esto sería para al que es totalmente materialista, algo que no tiene dimensión, pero al que es espiritualista, que él tiene concepto, lo va a entender. En el libro de los medios también dice en la introducción, nosotros nos dirigimos a las personas que ven en el espiritismo un objetivo serio, a las que comprenden su importancia y no toman como un simple entretenimiento las comunicaciones con el mundo invisible. Les está el estudio. Y el verdadero espiritismo nunca se ofrecerá en un espectáculo, ni se presentará jamás en los escenarios. No es un circo, no es de magia, no es nada de esas cosas. El espiritismo es algo serio, que se investiga, que se experimenta. Y debemos entender, los mismos espíritus superiores nos explican, que todas esas aspiraciones y pruebas surgen porque nosotros venimos en diferentes categorías de mundos. Y hay mundos primitivos de categoría primaria, donde empieza el espíritu a empezar a progresar. De esa parte nosotros ya la conocemos, nosotros ya vivimos esa etapa. Si nosotros echamos atrás a la historia, ya vivimos esa parte. Pero nosotros ya vivimos esa etapa del principio. Ahora estamos en la categoría número 2 de 5 categorías, que es la categoría de mundos de expiación. En el Evangelio, según el Espiritismo, dice diferentes categorías de mundos habitados. De la enseñanza partida por los espíritus resulta, en cuanto al grado de adelanto o de inferioridad de sus habitantes, los diversos mundos se encuentran en condiciones muy diferentes unos de otros. Así, entre ellos los hay cuyos moradores son aún más inferiores que los de la tierra, física y moralmente. Y otros están en la misma categoría que el nuestro. Hay otros iguales también. Y hay otros que son más o menos superiores en todos los aspectos. Lo interesante es que nosotros, lo más chévere, ¿no? No conoce bien la doctrina, es que no reencarnamos solamente en esta casa, que es nuestro planeta Tierra y lo queremos mucho, que podemos conocer otras casas, pero eso depende de nosotros, de nuestro estado de evolución. El hecho de que estemos en este planeta y vivamos lo que tengamos que vivir, porque todos hemos sufrido, porque todos hemos llorado, porque todos hemos sentido el materialismo en sí cuando tenemos una pérdida en ser querido. El dolor es algo muy frecuente en nuestras existencias. Pero en esos otros mundos, ese dolor ya, como tienen una madurez espiritual que nos falta a nosotros, entienden esos conceptos y ya no hay dolor, ya no está el miedo a la muerte, ya esos conceptos se tienen muy claros, ya no hay pérdidas, porque sabemos que hay vida inmortal. Y el espiritismo nos lo enseña. Y por más que nos lo enseñe, todavía no lo tenemos claro, no entra en nosotros, no entendemos el concepto. Pero vamos ahí trabajando para que se nos dé la posibilidad de entender. Y está la ley de justicia, amor y caridad. Fuera de la caridad no hay salvación. Es un concepto clave de la doctrina espiritual. Pero la caridad no es la caridad material, no es la caridad egoísta, no es la caridad yo doy un poco para que me dejen tranquilo. No, la caridad, realmente la entendía Jesús, es más moral. Que sí hay que hacer caridad material, porque hay muchos que necesitan. ¿Y cómo no va uno a sentir cuando alguien aguanta hambre, cuando aguanta frío, cuando no tiene necesidades? Pero ese tipo de caridad que hay que ofrecerla no solamente es caridad. Hay otro concepto de caridad que es la benevolencia, es el libro de los espíritus, la buena voluntad. Benevolencia es buena voluntad. La indulgencia con las imperfecciones de nuestros hermanos y cómo se equivocan, y nosotros nos equivocamos.
pues el perdón de las ofensas. Entonces, Cristo también lo decía, que perdónanos cuando hace la oración dominical, perdona nuestras faltas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso también es caridad. Y muy poco hacemos de ella, porque pues todavía estamos muy materializados, todavía nos falta espiritualizarnos. El mensaje que deja el Evangelio según el Espiritismo es, hijos míos, en la máxima, fuera de la caridad no hay salvación. Se hayan contenido los destinos de los hombres en la tierra y en el cielo. En la tierra, porque al amparo de esa bandera ellos vivirán en paz. Pues si todos nos comportáramos caritativamente, seguramente, caritativamente en el concepto de benevolencia, indulgencia, para las imperfecciones de los demás y perdón de las ofensas, pues realmente viviríamos en paz. Y como nos pondríamos en el lugar del otro, no le haríamos daño a los otros. La pensaríamos muy bien, porque lo que buscamos no es hacerle el bien a los demás. No habría maldad en el mundo, no habrían malos. Ustedes dirán, ¿para dónde se van los malos? Pues están los mundos de expiación y prueba. Y si este planeta y todos nosotros nos ponemos juiciosos a practicar la caridad, pues vamos a evolucionar. Nos vamos a un tercer nivel de progreso de los mundos, que son los mundos de regeneración, donde ya pues habrán pruebas, habrán cosas, pero no van a ser tan duras como las que estamos viviendo actualmente. Y estamos en esa etapa. Ah, ¿qué otros se quedan? Se van a otro planeta, porque muchos planetas hay, donde se van a tener que ir a vivir esas expiaciones. Y si son de verdad muy entregados a hacer maldad, los pueden mandar al mundo primitivo para que ayuden a sus hermanos a evolucionar. Que si nos portamos mal, ya sabemos a dónde vamos. Mejor portarnos bien. Ahora, en la tierra, pues porque vamos a vivir en paz. En el cielo, porque los que lo hayan practicado encontrarán gracia ante el Señor. Gracia es que cuando nosotros pasemos al plano espiritual, pues no vamos a sentir esa pujante puya que da la conciencia de no haber obrado bien. La conciencia nos va a trabajar y nos va a decir a nosotros si estamos haciendo bien o no. Y en la conciencia pues está la ley de Dios. Entonces, Dios lo hizo muy bien todo. Nos lo dejó en la conciencia. La ley de Dios está escrita en nuestra conciencia. Es decir, que nos podemos equivocar y quedarnos calladitos, no decirle a nadie. Pero en nuestra conciencia está el concepto de si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Y a medida que vamos desarrollando nuestra inteligencia, porque si nosotros somos espíritus primitivos, pues no entendemos ni qué es el bien ni el mal y cometemos errores. Pero si nosotros ya lo entendemos, somos muy responsables. Entonces hay personas que prefieren permanecer en la ignorancia porque estos conceptos nos abren los ojos a, ¿a qué? A evolucionar, a mejorar. Eh, Esa divisa es la antorcha celestial, la columna luminosa que guía al hombre en el desierto de la vida para conducirlo a la tierra prometida. Ay, tierra prometida que todavía no entendemos. Cuando Dios le dijo a Moisés que había una tierra prometida y creíamos que era una tierra material, física. No, esa es la tierra prometida. Brilla en el cielo como una aureola de santidad en la frente de los elegidos. Y en la tierra está grabada en el corazón de aquellos a quienes Jesús dirá, pasad a la derecha, benditos de mi Padre. Lo reconoceréis por el aroma de la caridad que esparcen alrededor suyo. Entonces, ley de justicia y amor y caridad. Justicia es el respeto de los derechos de cada cual. Respetemos, amemos a nuestros semejantes. Amor, en el buen sentido de la palabra, es amar a Dios. Y amar a Dios es amar al prójimo como a sí mismo, lo dijo Jesús. Esa es la ley y los profetas. Incumpla la ley. No está en la ley de amor. Y caridad, lo que hablamos hace un tiempo. Entonces, fuera de la caridad no hay salvación. No fuera de la iglesia, ni fuera de la fe. Nada, nada de lo que es físico, de nuestro comportamiento.
Esa es la verdadera caridad. Y la fe, como tal, es la creencia o tener la voluntad de creer. El que no tiene fe es porque le falta voluntad de creer, lo dice el Evangelio, es como les expliqué. La voluntad de creer. Si no tiene usted voluntad, pues no va a poder progresar, no va a poder empezar a cambiar. Y Allan Kardec dice, para creer se hace necesario entender. Por eso dice, solo es inquebrantable la fe que puede mirar a la razón cara a cara en todas las épocas de la humanidad. Esa es la verdadera fe, una fe razonada, que se entienda. Y para entender, para creer, pues hay que tener voluntad. Y para tener esa voluntad, pues hay que ponerse a estudiar. Pues si uno no estudia y empieza, quiere que le enseñen a través de conferencias. Las conferencias son importantes porque les resumen los temas. Amalia Domingo Soler decía, pero hay mucha persona que no estudia. Y el mensaje final que nos deja los principios básicos del espiritismo es: para Dios, el pasado y el futuro son el presente. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias a todos y esperemos que esos principios básicos les sirvan para que nos pongamos a estudiar las obras básicas de la codificación del espiritismo, que nos llame la atención y nos agrade el estudio. Y también invitarlos, porque un centro espírita tiene esa formación, a que estudien, y Rutas de Luz tiene abierta las clases los días martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días. Acá se estudia y hay plataformas como la que en ese momento están utilizando acá virtualmente, que es la de Zoom, para participar en el estudio. El que entra nuevo no se preocupe que le van a preguntar cosas del... No, el que entra nuevo lo que entendió. Pero lo importante de ese entendimiento es que los demás, que de pronto tienen un poquito más de experiencia, le van a ayudar a ampliar más ese conocimiento. Y los antiguos se van a dar cuenta que el nuevo tiene unas preguntas muy interesantes. Y esos a veces aportan más que el mismo, el que más lleva estudiando. Entonces, todos nos ayudamos entre todos. Y estudiar la doctrina es maravilloso. Lo único que les puedo decir es que los invito a que estudien la doctrina espírita. Muchas gracias. Inspirado yo. Muy buenas tardes para todos, tanto a quienes están aquí presencialmente como los que están en la plataforma. Queremos agradecerle a nuestro querido Johnny por su gran enseñanza fundamentada en toda la codificación. Eso es lo que se requiere, el poder en ese orden de ideas hablar de la pureza y de la fidelidad doctrinaria. Entonces, pues, Johnny, a nombre de todos los que estamos acá, como también los que están en la plataforma, le expresamos nuestra gratitud, nuestro reconocimiento y permítanos darle un abrazo a nombre de todos lleno de fraternidad. Gracias. Gracias para todos. Entonces, muy gentiles y bueno, y seguimos adelante a nuestra querida Lice, que está desde el Ecuador. También un saludo muy especial, querida Lice. Y lo mismo a nuestro querido Jesús Romero, que es el que está dirigiendo en San José de Suaita el Centro Espírita, ¿cómo es que se llama? Jardineros del Amor. Allá hay una célula espírita en San José de Suaita y me alegra que esté Jesús Romero también con nosotros. Y para todos, muchísimas gracias y continuamos con nuestra actividad. Hasta pronto. Ambas. Bueno, pues primero antes del video, la invitación para hacerles el recordatorio del Congreso, para que, pues si aún no están inscritos, vayan a inscribirse. Creo que va a subir la inscripción, entonces para que aprovechen. Eh,
el descuento, estamos en promoción, pague uno, lleve dos, no mentiras, pero pues sí va a haber esta subida de precio para que aprovechen a comprar las boletas ahorita. Y qué es eso? Bueno, yo aprovecho que... Y lo importante de, pues hoy vimos en la conferencia y en este evangelio que un congreso es muy interesante porque vienen personas que tienen mucho conocimiento, tienen mucha categoría en el conocimiento de espírita y nos van a dar en 3, 4 días, Tres que va a días. ser 3 días, 3 días de congreso nos van a dar muchos ejemplos, nos van a dar doctrina, nos van a explicar, nos van a ejemplificar y aprovechar estas personas que tienen ese conocimiento. Un congreso espírita es muy bonito. Las energías espirituales que se entienden, se sienten, son importantísimas aprovecharlas y hay que aprovechar que el congreso está acá en Bogotá, además. Los que vivimos acá en Bogotá tenemos la oportunidad de no tener que pagar un hotel porque vivimos acá. Entonces aprovechemos los que no vienen en Bogotá, pues ahí miramos a ver cómo se pueden acomodar, cómo se pueden ubicar en los hoteles o los familiares, pero lo importante es que puedan asistir al Congreso y lo peor de todo es que tienen cupos limitados. Entonces tengan cuidado porque pues si no lo hacen ahora, pueden que después se queden sin cupo y van a perder la oportunidad de un Congreso Espírita Nacional. Cinco. Presencia de luz. Si pusieres amor en el tiempo que Dios te reserva, nunca te sentirás bajo el dominio del tedio o del desánimo, porque tus horas se convertirán en el placer de servir. Si colocares amor en los afectos que el Señor te permite rendir culto, nunca sufrirás ingratitud o desengaño, porque transformará tu propio espíritu en vaso de abnegación y entendimiento, recogiendo en ti mismo la felicidad de hacer la felicidad de los seres queridos. Si cultivares amor en la ejecución del deber que la divina providencia te atribuye, nunca experimentarás cansancio o desencanto, porque el trabajo se te hará fuente de alegría, en la alegría de ser útil. Si aplicares amor en los recursos verbales que la sabiduría eterna te confiere, nunca te complicarás en manifestaciones infelices, porque tu palabra se transubstanciará en claridad y bendición, en aquello en que te expreses. Si esparcieres amor en el lugar que las leyes de la vida te sitúen, nunca te observarás en la condición de víctima del desequilibrio, porque tu influencia tornará serenidad y esperanza, garantizando la armonía y la tranquilidad donde estés. Si conservares el amor en el corazón u obra divina del universo, nunca te perderás en la sombra, porque habrás convertido tu propia alma en presencia de luz. Emmanuel. Libro Coraje, autor, Espíritus Diversos, Emmanuel. Centro Espírita Rutas de Luz. Vean mis hermanos invitados para la charla dentro de 8 días. Vamos entonces a hacer el cierre de la tarea con la oración. Entonces nos vamos a acomodar, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a agradecerle a Dios por esta oportunidad, por esta charla, por las enseñanzas que nos haya dejado, para que éstas estén en nuestro corazón y podamos aplicarlas para que comprendamos el espiritismo un poquito más, para que empecemos a cultivar esta fe. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad, le damos gracias a Dios por este día, por el trabajo, por estar aquí encarnados, que es una oportunidad muy grande. Como lo decía Johnny, un planeta de expiación de pruebas para evolucionar un poquito más, para entender el por qué estamos aquí, cuál es nuestra misión y así poder evolucionar. Ya le pedimos también a Dios por las personas que sufren, que lloran, que están en una necesidad, que necesitan una mano amiga, que necesitan esta luz, este apoyo para las personas que están de pronto en un hospital, en un centro psiquiátrico, que están deprimidas, que sufren de ansiedad, que están enfermas, que necesitan de esta mano amiga, de este alivio, para que sean aliviadas, que sean iluminadas, para que tengan esta fe inquebrantable de que van a poder salir adelante. También le pedimos por nosotros, por nuestras familias, por nuestros trabajos,
para que siempre seamos esos faros de luz, para que lleguemos a casa con bien y que así sea.